Chicos, el resumen de un poco de la presentación de este taller tecnológico va orientado básicamente a cómo ustedes le demos un poquito cuál es la visibilidad de cómo ustedes tienen que salir de acá como profesionales, ¿vale? Estamos trabajando en conjunto, Gustavo, un término que se llama vinculación con el medio. Por lo tanto, para nosotros es súper importante que ustedes tengan esta mirada de profesionales a futuro. Es por esto que esta charla se divide en tres, la parte en la cual yo voy a tomar lo que es, ¿qué es Rockwell Automation? Rockwell Automation es una marca, ¿cierto?, que está muy posicionada hoy en día a nivel de Cono Sur, sobre todo también aquí en Chile. Ahí les voy a presentar un poco qué es lo que hace. Después Ricardo, ¿cierto?, nos va a orientar un poco de cuál va a ser el skill orientado al profesional, ¿cierto?, qué es lo que buscan las empresas hoy en día. Y por supuesto después mi distinguido colega, ¿cierto?, Cristóbal, que es el gerente de producto de Precisión. Precisión es el distribuidor más grande, que, bueno, el único distribuidor acá en Chile, que vende los productos de Rockwell Automation. Entonces, esa es más o menos la mirada de esta presentación. Bien, aquí vamos. Por cierto, hay regalos, así que atento ahí al logo, como dicen por ahí. Así que adelante. Tenemos, sí, acá. Nosotros estamos colaborando, nosotros somos Rockwell Automation. Bueno, trabajé en Rockwell, pero hoy me toca suplantar a Sergio Campar. ¿Cómo le pongo play acá? Ahí está. ¿Qué se necesita para hacer que el mundo funcione? Rellenar nuestras estanterías, potenciar nuestras comunidades, cuidar a quienes sienten dolor, experimentar alegría. En Rockwell Automation hacemos posibles todas estas cosas para todos los momentos de la vida y la celebración. Está llena la sala, bueno. Qué bueno, qué bueno. Estamos ahí, ayudando al mundo a funcionar mejor, más rápido, más fuerte, para que esté más conectado y sea más inteligente. Porque sabemos que cuando combinamos la imaginación de las personas con el poder de las máquinas, todo es posible. Junto a fabricantes innovadores y resolutivos, estamos listos para liderar el camino, porque ahí es donde pertenecemos. Rockwell Automation, expanding human possibility. Arquitecturas conectadas, queridos alumnos, ¿qué significa esto? Hoy por hoy, todos los diferentes dispositivos van conectados a cierto sistema de control. Por lo tanto, no es menor el entender cómo funciona la empresa conectada. Rockwell Automation se fascina, ¿cierto?, en entender, en combinar y simplificar estos sistemas. Obviamente existe un tratamiento previo de cómo programar, por ejemplo, de cómo saber la filosofía de control, que es muy difícil para ser programador, ¿sí? Pero vamos paso a paso, camino a camino. Rockwell representa estas marcas. Alan Bradley es la más antigua. Ahí vamos a ver una cronología. Factory Talk es la marca de facto de Rockwell, a donde están todos los sistemas, ¿cierto?, de HMI, DCS, historiadores, visualizadores, etc. Y Life EQ Services es un compendio, ¿cierto?, de 4 pilares fundamentales de Rockwell para entregar servicios, ¿cierto?, a la industria y a diferentes áreas del proceso minero o productivo en general. Esta es la historia de Rockwell. Parte en 1893 con un visionario, ¿sí? En el año 62 se crea en Milwaukee el primer reloj de 4 caras, también creado por Rockwell, por supuesto. En el año 71 sale el primer Centerline. Ese es un sistema, ¿cierto?, de sistema central de motores. Ahí arriba no se alcanza a ver, pero bueno, grandísimo, ¿cierto? Es centralizar todos los motores en un puro lugar para poder comandarlos. Esa es como la idea.
En el año 1992 sale la famosa Automation Fair, una feria de automatización abierta al mundo, a los integradores, a los clientes, a los distribuidores. Muy importante porque ahí se muestran las tecnologías nuevas que van a abarcar, ¿cierto?, de alguna u otra manera, las implementaciones a futuro. Lo otro, bueno, más interesante también, ¿cierto?, el tema de, por ahí en el año 2009, lo que es, se introduce el DCS moderno de Rockwell Automation que se llama PlanPax o PlanPax, ¿cierto? Esa es como la mirada. Bueno, ahí después Cristóbal les va a hablar un poquito de lo que es el DCS moderno. Y por ahí en ese periodo de muy importante, ¿cierto? En el 2019, su querido profesor, ¿cierto?, fue parte de Rockwell Automation, por eso hablo un poquito con propiedad. Y claro, salí por ahí en el 2022, 20, por temas personales, por supuesto. Bien. Rockwell también interactúa y compra algunas empresas para integrar, ¿cierto? Porque estaba hablando de la empresa integrada. No es solamente automatización, hoy por hoy en instrumentación, por ejemplo, le he dado a los chicos la visibilidad, ¿cierto?, de la pirámide de diferentes áreas, ¿cierto? Que esta pirámide en la parte superior, ¿cierto?, tenemos la toma de decisiones a nivel gerencial, que es básicamente información que se toma desde producción hacia aguas arriba. Por lo tanto, Rockwell invierte en diferentes tipos de aplicaciones, como por ejemplo PTC, Emulate 3D, por ahí un par de compañeros, un alumno preguntó qué hacía Emulate 3D, bueno, por ahí está también Clarity, Calypso, Fix, Plex, que son software como por ejemplo CrowdStrike, que son software de antivirus, software de administración de activos, software de PTC, por ejemplo, software asociado, ¿cierto?, a programación para hacer API REST. Yo puedo programar a nivel de objetos y puedo tomar datos desde bases de datos orientadas a la producción y de producción, obviamente, modelar esa información y llevarlas a aguas arriba para la toma de decisiones. Y como partner de Rockwell, como por ejemplo Microsoft, Cisco y NVIDIA. Obviamente, estos partners son muy importantes. Cisco, por supuesto, ustedes conocen a Cisco a nivel de redes de comunicación, grande. Y sale la línea Stratix en conjunto con Rockwell Automation para poder dar soporte y solución a la conectividad de red para la industria. Business Profile. Bueno, en Latinoamérica el 80% de los procesos industriales son Rockwell. El 80%. Eso quiere decir que ustedes cuando salgan de acá, bueno, acá en la institución por supuesto tenemos diferentes tipos de PLC, pero se van a encontrar que el mayor, el de facto, es Rockwell Automation. Por lo tanto, ahí hay que darle una pequeña mirada. Es por esto, ¿cierto?, que nosotros, bueno, gracias a Ricardo Pozo, nos prestó, ¿cierto?, acá vamos a tener un laboratorio de Rockwell en esta sede, se lo vamos a hacer entrega a don Gustavo, para que ustedes aprendan a programar, ¿cierto?, Rockwell Automation. Así que agradezco, Ricardo, para que podamos hacer un laboratorio, ¿cierto?, ad hoc con este tipo de controladores. Bueno, a nivel de la TAM, ¿cierto?, hay 15 sucursales, hay más de 22 partners de distribución, hay más de 625 integradores, hay fábricas, 3 en Latinoamérica, ¿cierto? Bueno, hay soluciones de ingeniería, hay soporte, technical support, hay lugares de fabricación, ahí van a entender más o menos de qué se trata todo esto. En lo que es Chile específicamente, ¿cierto?, tenemos una localización acá en Santiago. El distribuidor es Precisión, quien acá está don Cristóbal, quien está apoyándonos nosotros hoy día por Precisión. Él es el distribuidor, ¿cierto?, de fábrica de Rockwell. Hay 45 integradores a lo largo de Chile. De estos 45, tengo el agrado de trabajar, ¿cierto?, en Imprint, que es uno de los 4 más grandes de Chile. Imprint y Varitech. Hay soluciones de ingeniería, center, soporte técnico y locaciones para warehouse, como para poder hacer, por ejemplo, en Precisión, nosotros ya en Precisión, ustedes arman sistemas de CCM modulares a petición de los clientes, ¿cierto? Hay todo un desarrollo logístico estratégico, ¿cierto?, para dar soluciones a la minería. Y no solamente la minería, que esto está orientado al norte del país, sino que en la UNESUR también está todo lo que es celulosa, CMPC, y también está orientado a
¿cómo se llama este tema de los peces? Salmonera. Gracias. Alan Bradley. Los componentes, ¿cierto?, de Rockwell Automation abarcan, ¿cierto?, todos estos ámbitos de seguridad, detección, control industrial. Básicamente estos equipos están diseñados, ¿cierto?, como para gama media y gama alta. Esa es la mirada que tiene Rockwell, ¿vale? Por lo tanto, hay diferentes tipos de módulos de comunicación. Y FactoryTalk, ¿cierto?, es el software de facto para poder programar. Así como cuando ustedes acá programan IPC Soft en Delta, ¿cierto?, y después con GR para las comunicaciones con los PLC. Bueno, FactoryTalk View es el nombre que tiene Rockwell Automation para poder comunicarse. Está todo integrado ahí mismo, no necesita de dos software como para comunicarse. Todo está en un puro software. Esas son las ventajas competitivas y estratégicas que tiene este aplicativo. Con el RC Link Enterprise o FactoryTalk Link. Bueno, para el tema de Live EQ Services, lo que busca Rockwell, ¿cierto?, es que fuera de tener integradores, también ellos tienen servicios internos que pueden apoyar de alguna u otra manera las necesidades de los clientes. Bueno, eso apunta un poquito a este tema. Mencionarlo es importante, pero para la relevancia no creo que sea interesante. Bien, acá, conceptos de control, lógicas de control programable, suma ahora el aprendizaje adaptable. ¿Qué apunta a esto? Chicos, hoy estamos viviendo un proceso tecnológico tremendo y muy fuerte, sobre todo con ustedes, ¿cierto? Nosotros los docentes, de alguna u otra manera ya entendemos que ustedes trabajan con ChatGPT, trabajan con AI, ¿cierto?, que les hace la tarea más fácil. ¿Cómo que qué? Por supuesto, si tampoco sabemos nosotros. Allá mis colegas arriba me pueden dar la razón. Así es, Tom Johnny, ¿cierto? Muy bien, gracias. Entonces, y es normal que esto siga de esta manera. Bueno, se ve complicado porque en alguna oportunidad vamos a llegar en los momentos de qué hace cada trabajo. Pero por ahora, como la inteligencia artificial siempre va a depender de alguien para tomar la decisión, así que tranquilidad, chicos. Por ahora, tranquilidad. Personas claves, ingenieros de control, técnicos de control, ustedes necesitan salir, ¿cierto?, con una buena base técnica de la institución. Yo a muchos de ustedes, alumnos míos y queridos alumnos, les he dicho que el 70% depende única y exclusivamente de ustedes. El otro 30% depende de sus profesores. Que sean buenos educadores para formar profesionales del mañana. Eso, por favor, métanselo aquí en la cabecita, ¿cierto? Y cuando hayan dificultades, ustedes saben lo que tienen que hacer. Muy bien. Entradas clave. Conocimiento de los principios fundamentales de ingeniería. Conjunto de datos de diversas observaciones históricas. Complejidad. Problemas, ¿cierto?, de pocas variables. Procesos lineales, estáticos coherentes. Multivariables, no lineales, dinámicas de tiempo. Adaptación continua. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos? Que muchos de ustedes también utilizan la jerga de, oiga, profesor, ¿sabe que en tercer año he escuchado mucho, sabe que mi profesor me puede ayudar porque está pasando PID? Chuta, ya, ¿y qué estáis viendo en PID? Por allá me están mirando alumnos que dicen PID, ¿cierto? Proporcional, integrativo, derivativo, para un lazo de control cerrado, ¿cierto? Que siempre está mirando las perturbaciones, de eso se trata. Pero ¿cómo lo programo? Porque no todos los PLCs tienen bloques de instrucción, eso hay que entender, sino que usted tiene que armar los bloques de instrucción para que su PID funcione. Pero los más avanzados, como los que nos van a facilitar ahora, cuentan con esas herramientas para hacerlo más fácil. Ese es el objetivo que busca en la complejidad de la automatización y en términos de la autonomía. Principales programas de la innovación en IA, ¿cierto? Bueno, acá Rockwell presenta una gama de productos, como es el caso de Vision AI, Logix AI, Guardian AI, Twin AI, Optima AI. ¿Qué significa esto? Diferentes productos para diferentes desafíos. Por ejemplo, hoy existe lo que se llama gemelos digitales. Con un alumno conversamos hace poco sobre Emulate 3D y me preguntaba, profesor, ¿sabe que yo necesito simular y ver si es que existe esa posibilidad, ¿cierto?, de poder hacerlo fuera de línea, pero integrarlo a la realidad? Bueno, eso hacen los gemelos digitales hoy en día. Yo puedo digitalizar todo, programar todo
virtualmente. Algunos de nosotros ya hemos programado, ¿cierto? De manera bien virtual. Y eso después se pasa, ¿cierto?, a los sistemas reales y es la copia feliz del EDEM, porque eso es gemelo digital. Por lo tanto, al desarrollar estas tecnologías que ya existen, se pueden desarrollar este tipo, ¿cierto?, de procesos. En Logix ahí, bueno, en mi época cuando estaba en Rockwell se vendía un módulo, ¿cierto?, de chasis Logix que te permitía, ¿cierto?, tener la visibilidad de las variables en el futuro para ver si el comportamiento tenía, por supuesto, cierta inteligencia artificial por detrás que te permitía entender si es que predictivamente funcionaba o no funcionaba. Ahora creo que ya fuera, que ahí después tú, Cristóbal, me respondes, por favor, ya no es solamente el módulo, sino que también es software asociado a él, creo, ¿cierto? Claro. Vision ahí, bueno, tiene relación a, lo vamos a ver más adelante, rapidito, ¿cierto? Ahora las cámaras, por supuesto, tienen, bueno, ustedes saben, con la seguridad, en temas de seguridad, todas las cámaras pueden ver, ¿cierto? Ven unos cuadraditos y enfocan. Bueno, esta realidad con inteligencia artificial hoy en día yo puedo ver el proceso en sí con cámara y tomar decisiones con ella. Así que, por ejemplo, en una línea se me cae una botella o se me cae algo, tomar alguna decisión con respecto a ello. Se puede hacer hoy por hoy. Monitoreo de condiciones, guardan ahí, lo mismo, para los temas relacionados a los motores. Predictivo, en términos generales, en resumen, poder determinar en qué periodo, ¿cierto?, se va a detener tu motor por alguna falla, por vibraciones, frecuencias. Esto es relacionado, ¿cierto?, a más o menos cómo se integra hoy en día los controladores, o los famosos PLC de Rockwell. Tienen esta estructura, ¿vale? Es así, hoy en día, cómo empiezan a censar, cómo tomar control, cómo se toma la logística de producción y cómo se administra a nivel operacional. Esto es la empresa conectada, chicos. Ese es el tema. No solamente basta hoy por hoy ser experto en PLC. También necesito entender la dinámica de las comunicaciones. Tenemos profesores expertos en redes de comunicación. Tenemos profesores expertos en switches. Eso hay que aprender a hacer gestión de comunicación. Perfect Field. Bueno, acá hay un ejemplo de cuando uno utiliza, por ejemplo, el Logix AI, ¿cierto? Aquí hay un sistema de control, ¿cierto?, de embotelladora, que me garantiza la precisión del modelado entre un 99%. Esas cosas se logran hoy en día con la programación de PLC a nivel de lógica de inteligencia artificial. En Vision AI, lo que les estaba comentando, poder tomar decisiones cuando a nivel de producción ocurre algo. Si hay algún defecto, puedo hacer activar, ¿cierto?, el famoso brazo y cuando le hago el sonido, yeah. Twin, gemelo digital. También lo mismo, ustedes pueden modelar con Emulate 3D acá y tienen el real acá al lado. Este real nace de Emulate 3D. Programación de un brazo robótico. O sea, hay mucho campo, chicos. La pregunta aquí es, para un primer regalo, ¿qué creen esto? ¿Esto es real o esto es simulación? ¿Por qué? ¿Por qué simulación? ¿Quién dijo yo? A ver. Está comandado por alguien. Por la forma de la imagen, ¿cierto? Bien, ¿qué dice usted, señor Fortuna? Simulación, sí es correcto, es simulación. Ahí después le voy a dar un regalito. Gracias. A ver, joven, o sea, eso es lo que tiene usted, siempre son rápidos de mente. ¿Eh? No dejan al profesor a terminar la oración. Le voy a dar un regalo, ¿cierto?, por la participación. Déjeme terminar la oración, por supuesto. Bueno, y en la integración, ¿cierto?, con la inteligencia artificial, acá hay un ejemplo. Yo le estoy preguntando a Copilot, por ejemplo, oye, mira, necesito crear un código que me monitoree el estatus del dispositivo. Ustedes lo pueden apreciar en inglés, ¿está cierto? Por supuesto. Bien. Y ahí, automáticamente, Factory Talk Logic Studio Designer te crea el código. Y ahí tú tienes que copiar, pegar. ¿Por qué les digo que por ahora la I no nos puede desplazar? Porque con la inteligencia de la lógica de programación de ustedes, no es llegar y copiar un código. Claro.
La decisión al final la va a tomar el técnico o el ingeniero de automatización y control, por supuesto. Eso es lo importante. Entonces, ahí le damos la bienvenida a la IA, a la automatización. Los dejo con Ricardo Pozo. Hola, hola, muchas gracias. Voy a tomar ¿cuál? Parece. Sí. Bueno, yo voy a partir hablando un poco en este taller de el poder de la actitud, básicamente. Y esto lo vamos a entrelazar con algunas experiencias prácticas que nos ha tocado vivir en la empresa, en terreno, y de alguna manera también en cómo esto ha influenciado en la búsqueda de competencias de algunos profesionales, ¿ya? No sé si han escuchado hablar por ahí a un psicólogo español que se llama Víctor Cooper, ¿sí? En una charla TED, él, es bien famoso esto, y él plantea una ecuación, y dice, esta es la ecuación del valor de la actitud. Y uno podría preguntar, mira, una ecuación mezclando psicología, ¿y qué dice esta ecuación? Esta ecuación dice que hay habilidades y hay conocimientos que suman, y eso es lo que nosotros aprendemos en el día a día acá en la universidad, en tener una certificación, en leer un libro muchas veces, pero la actitud multiplica, ¿ya? Y eso creo que es muy relevante para todo lo que vamos a conversar ahora y para todas las carreras. O sea, entender ese poder de tener una actitud positiva en el trabajo, una actitud colaborativa, tener una actitud de seguridad muchas veces. Nosotros que trabajamos en minería, venimos del mundo minero, trabajar con seguridad, créanme que es bastante valorado. Entonces, vamos a partir con esta historia que se llama Sistemas de Control en Terreno, mucho más que cables y lógica. Aquí hay una imagen que la tomé en el último Automation Fair que mencionaba ahí Claudio, que nosotros siempre participamos con Rockwell todos los años, es una de las ferias más grandes de automatización que se hace en Estados Unidos. Me ha tocado en los últimos 10 años participar en varias ciudades. Ahora no sé este año cómo va a estar con Donald Trump la cosa, pero esperemos podamos participar nuevamente. Y este es un proveedor que fabrica estas cosas que todos trabajamos en las universidades, y me imagino que ustedes también tienen algo similar, ¿cierto? En un ambiente controlado, hay aire acondicionado en el laboratorio, aquí podemos equivocarnos muchas veces, ¿cierto? Meter las manos. Esto es un proveedor que fabrica maquetas para sistemas de control Rockwell, y me ha tocado ver en algunas universidades también en Estados Unidos este tipo de cosas, incluso a mayor escala. Es algo que yo creo que aquí a nivel nacional deberíamos, digamos, y es un poco la visión acá de Gustavo, llevar a ese estándar. Y lo muestro por qué. Porque esto es lo que nosotros vemos en el fondo de la universidad, pero después nos encontramos con cosas como esto. Y aquí, por lo que veo, hay muchos que trabajan en el ámbito productivo y les es familiar encontrar estas cosas. Esta es una foto real. Una foto real de un proyecto que realizamos en Imprint, donde migramos este sistema de control de una planta de floculante en una faena minera, ¿ya? Y nos encontramos con cosas como esto, en donde aquí yo digo, este es como el HMI de primera generación. En los 80, incluso los 90, digamos, estas cosas era un poco el estándar, y créanme que quizás hay algunos que conocen bien la realidad, y para los que no, todavía quedan muchas de estas cosas. Y aquí hay un gran desafío, y el desafío del proyecto fue, de alguna manera, bueno, cómo esto lo transformamos a las tecnologías que nos presentó Claudio. Aquí hay fotos mías de hace ya más de 15 años atrás. Me molestan en la empresa porque dice, bueno, ahí tenía una foto de cuando trabajaba. Bueno, cómo un poco lo podemos enlazar con el poder de la actitud que hablábamos al principio. Aquí, este fue un trabajo en equipo. Y ahora recordaba, y cuando escuchaba a Claudio, reflexionaba, no sé si vieron la final de la Champions. Bueno, eso fue un trabajo en equipo, ahí había mucha actitud. Ahí, bueno, ojalá todos podamos
de alguna manera acercarnos un poco a lo que hizo el técnico Luis Enrique con ese equipo que lo transformó de alguna manera. Y aquí, ahora mirando en retrospectiva, nosotros trabajamos en equipos. Este tipo de proyectos se hacen de manera multidisciplinaria, en donde están los técnicos de control, los ingenieros, el personal de seguridad, de prevención de riesgo, el cliente por otro lado, en donde hay condiciones extremas, a 3.500 metros de altura, 3.500 los que han trabajado en esa altura, ya la mente te empieza a fallar muchas veces, el hambre, las ventanas de tiempo que son limitadas, y pasan cosas como esta, en donde hay que colaborar, hay que construir equipos de distintas disciplinas para poder cambiar estas cosas, tener una actitud metódica, disciplinaria, siempre con seguridad, para llegar a resultados como estos, a lo que vemos de alguna manera en la teoría muchas veces, llevado a la práctica, en donde todo un sistema antiguo se cambió por un sistema más moderno, se mejoraron las lógicas de control, se incluyeron HMI, se comunicó con el DCS, se automatizó de alguna manera. Aquí tangibilizamos la automatización desde distintos puntos de vista. Nosotros estudiamos muchas veces el cableado, las señales eléctricas, los 24 volts, los 420 mA. Acá se mezcla todo, los planos, la programación, el trabajo colaborativo, los HMI. Eso tenía un poco para esta introducción, y en base a eso podríamos construir esta definición. Esta definición la construimos en este taller, nosotros igual lo hemos dado algunas otras veces de manera online, con grupos más pequeños, y estos conceptos salieron de cómo definíamos la automatización industrial. Y uniendo todo esto, lo podríamos definir como el uso de la tecnología, en donde están los PLC, los DCS, sensores, instrumentos, el software, para operar procesos sin intervención humana, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la seguridad, que eso es muy importante, reducir el tiempo y los errores humanos. O sea, un concepto súper amplio, multidisciplinario, como había mencionado Claudio, cada vez es más amplio, y lo vamos a ver al detalle cada una de esas cosas y competencias. Ahora, ¿en qué áreas me puedo desarrollar? Esa es una pregunta recurrente que nos han hecho, y nosotros de alguna manera hicimos este mapa mental para poder aproximarnos a todas las distintas áreas que conlleva estudiar ingeniería eléctrica, convención en automatización, ingeniería en automatización y algunas ingenierías informáticas también que muchas veces se acercan a esta área. ¿Y esto cómo lo definimos? Está dentro de las tecnologías operativas. ¿Ya? La automatización de procesos está dentro de las tecnologías operativas. Hay distintas otras tecnologías operativas, como los sistemas de monitoreo de condiciones que bien mencionábamos, los CCTV, los sistemas de incendio. Hay otros sistemas ad hoc a distintas problemáticas de procesos. Y una de estas tecnologías operativas es la automatización de procesos industriales, que tiene una amplia gama desde la instrumentación, lo relacionado con la calibración, contratación de instrumentos, pasando por la gestión de proyectos, las redes de comunicación, las capacitaciones, entrenamiento, la parte de distribución y venta, que de alguna manera hace también acá el distribuidor, que es precisión. El accionamiento, la parte eléctrica es muy importante y va muy de la mano porque se utilizan comunicaciones industriales y muchos equipos. La ciberseguridad industrial ahora últimamente, que es todo un mundo y todo un tema, hasta el IoT, la analítica y el control avanzado. ¿Ya? Con esto quiero que se queden de alguna manera con un espectro muy grande, y cada una de estas áreas que se ven acá, imagínenselo como empresas que también tienen un desarrollo. Y eso, créanmelo, que en un proyecto multidisciplinario, cuando uno trabaja en este ámbito, muchas veces tiene una empresa casi para cada una de estas cosas. Ahora, ¿dónde nos podemos desarrollar? ¿O qué profesionales necesitan? O sea, ¿qué empresas necesitan los profesionales que de alguna manera estamos formando acá en la universidad? Básicamente esto parte de la pirámide por las empresas productivas. Y aquí el espectro a nivel nacional se divide básicamente de esta manera, partiendo quizás por la minería, que es lo más afín, donde nosotros hemos trabajado en los últimos 20 años, el pulp y papel, energía, alimentos y bebidas, puertos, oil and gas, la industria del agua. Quizás
esos son los más relevantes, como también, bueno, está la logística, telecomunicaciones e infraestructura, ¿ya? Acá tenemos quizás un espectro, se nos puede quedar alguna, obviamente, pero en líneas generales podríamos decir que estas son las grandes empresas productivas en donde ustedes podrían, digamos, buscar y tener un foco. Por experiencia, de alguna manera las calificamos como el top 4 o 5 que están ahí, que son las que mejores pagan de alguna forma. Así que también uno, dentro de su búsqueda estratégica, empieza a direccionar eso, ¿ya? Siguiendo con quienes necesitan los profesionales, hicimos este mapa, ¿ya? Este mapa, de alguna manera, valga la redundancia, mapea a todos los tipos de empresas que hay en el mercado, ¿ya? Y aquí les voy a proceder un poco a describir cada una de ellas. En la punta de la pirámide están las empresas productivas, que las vimos anteriormente, ¿cierto? Y ahí están los segmentos como la minería, el oil and gas, las empresas de agua, y ahí están las grandes. Codelco, la minería, BHP, Anglo American, Sierra Gorda, y ahí podrían buscar un sinfín. Hay distintas herramientas, como la página de Cochilco, pueden sacar ahí un listado de todas las empresas mineras, por ejemplo, en el oil and gas mismo, y en distintos ámbitos, ¿cierto? Entonces ahí siempre tenemos en la cabeza estas empresas productivas que tienen sus departamentos de instrumentación, de control, departamentos eléctricos, pero también departamentos de proyectos, y cuando ellos invierten necesitan empresas, ¿cierto? Empresas contratistas, marcas, que las vamos a un poco desglosar abajo, ¿ya? En la parte de arriba, si bien hay muchos profesionales y hay áreas de proyecto, es un buen camino, digamos, quizás se requiere cierto recorrido, pero estas empresas igual tienen de alguna manera programas de aprendices, programas trainee, o sea, ahí hay un mundo de oportunidades que uno podría buscar a quienes están iniciando quizás en este ámbito, ¿ya? Entonces, ¿quiénes soportan a estas empresas o quiénes se relacionan? Primero tenemos a las marcas, ¿ya? Y ahí entra Rockwell, entra Siemens, entra Schneider, entran los proveedores de DCS, como Honeywell, marcas de instrumentación como Enderhauser, Emerson u otras, ¿ya? Aquí en las marcas hay un mundo y ahí ustedes podrían también hacer una investigación y buscar dentro de todas esas marcas que están en Chile, que están con presencia y usualmente también tienen estos programas de aprendizaje y sacan personas. Después tenemos a los integradores de sistemas. Los integradores de sistemas son empresas como Imprimaritech, en donde también hay un mundo, hay grandes oportunidades en el segmento de integradores porque se aprende bastante, se desarrollan proyectos, pueden trabajar con tecnología, se hace ingeniería, se hacen pruebas de integración, se trabaja en la minería, en distintos otros ámbitos, así que ese es otro pilar o otra subárea que está dentro de este ecosistema, ¿ya? Después están las empresas de ingeniería y constructora. Aquí tenemos también a nivel nacional, con base acá en Chile, desarrollando grandes proyectos de ingeniería, como empresas como Bechtel, Fluor, Worley Parsons, JRI u otras, ¿ya? Ese también es un camino que quizás con más experiencia, cuando uno está en esta área, podría optar. Se paga bastante bien en alguna de ellas, tengo que decirlo, así que por eso se las dejo ahí. Y aunado a las constructoras, que también han desarrollado las constructoras sus áreas de instrumentación y control, ¿ya? Dentro de este ecosistema también hay empresas de montaje, de servicios, laboratorios también, de certificación de los instrumentos, los equipos, los llamados OEM, como que, bueno, aquí viene el inglés esta definición, pero son los fabricantes originales de maquinaria, como empresas como Komatsu, como Caterpillar, como fabricantes de plantas de agua. También se requieren profesionales del mundo que estamos relacionados. También hay todo un mundo en esa área. Y las universidades y centros de formación, claramente, que también ese es un camino a quienes nos gusta la docencia y estamos acá, también es un camino de poder desarrollar las competencias que tenemos. O sea, este es un mapa, es decir, mira, desde las empresas productivas que nosotros conocemos, desde Codelco, desde la minería, la industria de agua, quienes soportan y quienes están en este ecosistema cuando se desarrolla un proyecto, es un mundo de empresas, ¿ya? Y eso es un poco lo que quería transmitirles con esta imagen. Ahora, dentro de las competencias, entramos un poco a lo que
a la visión nuestra y del lado de lo que contratamos. A mí me toca contratar gente usualmente en los últimos años, y Claudio ahí, que es líder de un departamento de sistemas de control y monitoreo de condiciones, usualmente estamos contratando personas que nos fijamos. Nos fijamos, bueno, en el pilar técnico, sin duda, importante, y dentro de estas competencias técnicas, como indica ahí, está la programación, saber de ciberseguridad, saber de normas, saber de plano, algo de AutoCAD, ¿cierto? Pero también están las habilidades llamadas blandas, ¿ya? Y aquí es muy importante la resolución de problemas, lo que hablábamos del trabajo en equipo, la adaptabilidad, esta actitud que uno siempre pide, esta actitud al trabajo. Yo siempre digo, y un jefe también me lo decía muchos años atrás, es esa actitud de hacer el trabajo bien, o sea, de irte para la casa que hiciste la pega bien hecha y después no te van a llamar porque quedó algo mal. Yo creo que eso es la clave en este trabajo o en cualquier trabajo, ¿ya? Y las estratégicas como la planificación, la innovación, ¿cierto? El pensamiento crítico, también tener ciertas habilidades de entender el negocio o en la empresa que estamos y el negocio que está para poder de alguna manera encauzar todas estas habilidades, ¿ya? Y finalmente, algunas tendencias que ya algo Claudio las mencionó, que actualmente es importante considerar, es importante que se estudien, digamos, desde la base, y ya me atrevería a decir que es un test en algunos casos, es la ciberseguridad industrial, las redes de comunicación claramente, la ciencia de datos, tener nociones de la sostenibilidad del negocio en sí, sobre todo en minería, la realidad aumentada y todas las tecnologías en la nube y el IoT. Y bueno, esa es una frase para terminar y englobar todo lo que hemos hablado, que no esperen que el futuro llegue y programenlo ustedes mismos desde ahora. Eso. Un aplauso para Ricardo. Gracias. Si no tomaron foto de esos slides, después se las voy a compartir, chicos, porque lo que mostró, los últimos 2 slides que mostró Ricardo son súper importantes. Es para que lo reflexionen. Ahora los dejo con don Cristóbal Ferrada. Hola a todos, mi nombre es Cristóbal Ferrada. Como bien decía mis colegas, soy Product Manager en la parte de automatización de Precision. Precision es el distribuidor exclusivo en Chile de la marca Rockwell Automation. Yo actualmente mi puesto es estar a cargo de todas las líneas de automatización, en su mayoría son los controladores. No sé si han trabajado con la marca Rockwell, pero uno de sus controladores principales son los control logics. Y eso es una de las líneas de productos que veo yo a nivel comercial dentro de Precision. Yo antiguamente trabajé en un rubro muy parecido o uno de los rubros que nombró Ricardo, que fue la integración. Yo me desarrollé 5 años integrando sistemas de control, específicamente de CS, de distintas marcas. Es verdad que van a tener que ver distintas marcas en su comienzo y luego especializarse en algunas. Por lo tanto, harta paciencia, harto estudio. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de las tecnologías que van a orientar el sistema de control de robots. Bueno, un concepto que ha surgido en los últimos años, y que incluso, bueno, yo no salí de la universidad hace mucho, se pueden dar cuenta, pero cuando yo salí de la universidad ocurrió una etapa que estaba todo obsoleto. Los protocolos de comunicación, su mayoría estaban obsoletos. Por ejemplo, no sé, hablar de HART antiguamente ya no es lo mismo hablar ahora de eso o de algunos protocolos de comunicación, como puede ser el DeviceNet, el ControlNet, que son nativos de la marca Rockwell Automation. Actualmente, la transición que está teniendo la tecnología va de la mano con las comunicaciones y la mayoría de las plantas están trabajando sobre una capa física, que imagino que ahí los profesores le han hablado del modelo OSI. Es verdad que eso se habla dentro del rubro, así que hay que tomar atención en algunos puntos, pero la capa física de Ethernet IP o de las comunicaciones SIP es parte de la transición que se está teniendo actualmente. Y cómo Rockwell lleva eso es trabajando su tecnología dentro de una misma plataforma y orientada en el concepto de Ethernet IP.
Rockwell Automation no solo representa líneas de automatización o de controladores o PLC como lo han escuchado, sino que hay otras marcas o otros productos que van orientados al control o al accionamiento de procesos. Recordemos que nuestro rubro es completamente productivo, orientado a la automatización en ambiente industrial, y es por eso que hay equipos que siempre van a estar ligados al terreno. El controlador es quien se encarga de orquestar las comunicaciones o orquestar los instrumentos o equipos que van a estar en terreno. Eso es lo que hace el sistema de control. Antiguamente, hace un rato atrás, hablaron de CCMs, que son centros de control de motores, donde en cada uno de los cubículos o sus partes principales usualmente son variadores, relé inteligente, que son equipos que son desarrollados para comandar ciertos motores dentro de esta arquitectura de control. Y estos variadores, un equipo clásico, antiguamente era todo cableado con cable, valga la redundancia, cable duro, se le dice en terreno, que es la señal de 420, la señal de 24 volt. Y actualmente Rockwell está buscando que la comunicación sea Ethernet. Por lo tanto, un variador de frecuencia para comunicarlo al sistema de control actualmente no necesita nada más que un cable Ethernet IP. Antiguamente un variador era un cableado distinto para el comando partir, para el comando parar, para el local remoto, un cableado de 420 para la señal de referencia, decirle cuánta frecuencia necesita un variador de frecuencia, cuánto está retornando al sistema de control, porque una cosa es lo que uno pide y cuánto es lo real, lo que está en terreno. Y eso antiguamente solo eran cableados de 420. El concepto ahora es que la arquitectura sea común, que todo converja bajo una misma plataforma, y eso es un concepto que tiene Rockwell Automation, y que recibe el nombre de arquitectura integrada, que es el título de esta imagen. Rockwell integra equipos como variadores de frecuencia, seguridad en máquinas, que están destinados a máquinas, sobre todo en el rubro alimenticio, procesos, batch, que son los tipos de procesos batch que son en lote, esa es la especificación. Se habla también de receta en este tipo de procesos, por lo tanto son configuraciones usualmente orientadas a software. Y todo esto converge dentro de lo mismo, los brazos robóticos en algunos rubros. Y el último concepto que ha estado tomando fuerza el último año es el concepto de ciberseguridad. Y esto honestamente por la transición digital que están teniendo los sistemas de control en unificar arquitectura y ya comunicarse con las redes corporativas. Como decía ahí mi colega Claudio, dentro de los pisos superiores de planta de la pirámide de automatización está donde se están tomando las decisiones comerciales dentro de una planta productiva. Por lo tanto, mantener un sistema de control, una arquitectura robusta en cuanto a ciberseguridad, actualmente es crítico, porque pueden acceder a información valiosa de cada una de las plantas. La arquitectura integrada finalmente es buscar una plataforma en común para configuración, diagnóstico o visualización de algunos equipos dentro del sistema de control. ¿Cómo lo llevamos a práctica o cómo lo visualizamos dentro de una arquitectura? Es finalmente, denme un segundo. ¿Qué beneficia la arquitectura integrada? Es primero tener instrucciones ya prediseñadas. Rockwell, como desarrolla sus propios variadores de frecuencia, sus propios relés inteligentes, sus propios servomotores, ya hay lógica diseñada para integrarlos al sistema de control. Antiguamente, configurar un variador de frecuencia implicaba hacer un diagrama ladder bastante extenso por cada variador de frecuencia. Rockwell apunta a que un variador de frecuencia, como se dice vulgarmente o se dice en terreno, es que sea plug and play, que sea lo más rápido de configurar posible y que yo pueda ver la mayor cantidad de datos posibles del dispositivo. ¿Y cómo lo hacemos esto? Con el concepto de arquitectura integrada, integrándolo directamente al sistema de control, con instrucciones, como ven en la parte superior a la izquierda, con instrucciones ya desarrolladas. Aquí no van a necesitar programar un ladder porque hay instrucciones prediseñadas. El sistema de control también necesita una parte de visualización, que es donde el operador, valga la redundancia, va a operar los equipos que están en terreno. Nosotros vamos a ver o vamos a configurar en algún momento equipos de visualización, como son los HMI o como es el SCADA. Y para esto implica diseñar ciertos objetos, por ejemplo, dibujar motores, dibujar pompas, y esto enlazarlo a la lógica que yo tengo detrás en mi software de ingeniería.
donde antiguamente estaba el ladder, eso había que configurarlo manualmente con cada objeto dentro de la SCADA o del HMI. Actualmente esos objetos también vienen prediseñados. Y Rockwell apunta a que tú finalmente repliques las configuraciones que ya están diseñadas y no te sientes a programar cada una de las filosofías de control, como decía Claudio también, orientarla al proceso, sino que aprovechar algo que alguien en algún momento se sentó a pensar y a configurarlo. Ese es el beneficio de la arquitectura integrada. Y otro de los desarrollos que tienen son los faceplate. El operador o la persona que va a estar detrás de una pantalla operando el proceso va a ver equipos como lo ven en la parte simbólica, en la parte del medio, que va a ser si el equipo está funcionando o está detenido. Finalmente esa va a ser la base. Pero necesita obtener más parámetros para operarlo. Y esos son los faceplates o las imágenes que ustedes pueden ver a la derecha y que finalmente va a estar ocupando el operador en una planta productiva. Pueden ver objetos y supervisar redes actualmente. Parte de la arquitectura integrada toma en cuenta los switches industriales. Antiguamente, el sistema de control no formaba parte de los switches, porque eso es un concepto que se desarrolló hace pocos años con la tecnología del Ethernet IP. El hecho de tener switches implica que también se tienen que diagnosticar. Si hay equipos que están conectados a switches industriales y, por ejemplo, se detuvo algún motor, yo en algún momento voy a tener que saber si le pasó algo al switch, porque les va a tocar hacer seguimiento de falla. Les van a preguntar por qué se detuvo ese motor, por qué se activó esta falla dentro del sistema de control. Y en algún momento el concepto de arquitectura integrada va a permitir que un switch, como el que ven en la imagen, lo puedan diagnosticar desde el mismo SCADA o de la misma plataforma de visualización que va a tener el operador. En algunas otras marcas, o el hecho de trabajar marcas independientes, el concepto de interoperatividad, eso se soluciona un poco con Rockwell, porque el hecho de tener switches industriales desarrollados por la misma marca permite visualizarlo y configurarlo de manera simple y aprovechar todas las variables que estos equipos tienen. Bueno, en algún momento se habló de PLC y de DSS, y aquí me gustaría consultar si alguien ha escuchado el concepto de DSS o si alguien podría explicarme qué ha escuchado de DSS para conversar la diferencia dentro de pronto. Aquí el compañero hizo una pregunta. ¿Quién sabe qué es lo que es DSS, chicos? Por un regalo. 0,5 la prueba 3. No. No hay respuestas malas, no hay respuestas malas. ¿Qué es lo que es un DSS? ¿Alguien se atreve? ¿Los profesores de ¿No? ¿No? ¿Saben lo que es un DSS? ¿No les suena lo que es un DSS? Bien. Continuamos, compañeros. ¿Qué es lo que es un DSS, por favor? Bueno, el DSS es un concepto que se desarrolló junto a la industria cuando la automatización de cada proceso se fue aumentando. Antiguamente el PLC estaba enfocado en netamente una parte del proceso industrial de cada planta. Aquí está el ejemplo de una planta minera en la izquierda de la diapositiva. Una planta minera parte, ¿cierto?, en el rajo minero, donde está el rajo donde explotan o hacen la tronadura para extraer el material. Y luego hay que procesarla hasta llegar a un cátodo o hasta un concentrado de cobre. Y esto implica que es una planta gigante. Hay distintas áreas. Nosotros vamos a partir con la planta de chancado, después vamos a pasar a la planta de molienda, donde van a estar los molinos SAG, los molinos bola, vamos a pasar a la parte de flotación, y así hasta llegar ya sea al concentrado de cobre o el cátodo según la planta que usted en algún momento vea. La minería es el rubro que más destaca en nuestro país y es por eso que estoy ocupando ese ejemplo. Cada una de esas áreas de esa planta necesita un controlador, pero a la vez necesita unificarlo para generar la operación o el seguimiento de esta automatización de la planta. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con el DCS, que es un sistema de control distribuido. Ese es el nombre que recibe por esa sigla y que es la imagen que ustedes pueden ver a la derecha. Si ustedes ven esta imagen de la derecha, se podrán dar cuenta que primero toma todos los niveles de la pirámide de automatización, partiendo por el piso 0, donde van a estar los instrumentos de campo, la instrumentación que se encarga de tomar las variables de terreno y presentárselas al sistema de control para que él tome sus decisiones.
En el nivel 1 van a ver la capa de control, donde aquí van a estar esos PLC que ustedes han escuchado o que están viendo actualmente. Estos PLC se hacen cargo de una parte del proceso, no en su totalidad. Y finalmente una planta productiva es tener un producto de entrada y tener uno de salida. Y eso implica varias etapas en el proceso y como comentaba anteriormente, por ejemplo, una parte de molienda va a tener su propio PLC. Quizás va a ser más específico, el molino SAC va a tener su propio PLC, el molino de bolas va a tener su PLC, pero yo esto necesito unificarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Con el concepto del sistema de control distribuido. ¿Qué partes forman este sistema de control? Obviamente son sus controladores, es quien tiene la programación de cada decisión que se hace en terreno. Y ya empiezan a aparecer los software que comentaba mi colega Claudio en algún momento. Tener un historizador, ¿de qué me sirve tener un historizador? Es porque yo necesito tener control de las alarmas que se generaron en mi proceso, los eventos que ocurrieron y también historizar las variables, hacer tendencia. Eso forma parte de una SCADA. La visualización, que el operador se pueda sentar a operar un molino en una planta, eso lo hace la parte de visualización de una SCADA y forma parte de la misma arquitectura. Ese SCADA, ese historizador tiene que ir a buscar variables de cada uno de los controladores. Y esa solución, esa suma de cada uno de estos componentes, recibe el nombre de sistema de control distribuido. Complemento, compañero, un poco. Chicos, nuevamente el conocimiento. No basta solamente decir automatización, no, hay muchas cosas. Lo acaba de decir el compañero, bases de datos, servidores, estaciones clientes, las PAS, la Process Automation System Server, son servidores encargados de controlar todo el sistema en sí. Switches de comunicación, hay paneles View, HMI de por medio, hay domain controller. Muchos amigos dicen, oye, domain controller. No, es que los amigos de TI utilizan domain controller. Bueno, sí, nosotros que somos de TO, también debemos configurar servidores con domain controller, ¿por qué no? Claro. Entonces, ojo, hay mucho que procesar. ¿Sí? Bien. Vale. Todos esos puntos que forman parte del sistema de control es un rubro donde ustedes van a poder participar. Desde la parte de instrumentación, que va a ser estar en terreno, instalar los equipos, tomar decisión de qué instrumento sirve según el proceso. Eso también uno como autómata tiene que entender el proceso en el que está trabajando para poder elegir la instrumentación, elegir la parte de control, entender la filosofía de control que se está programando. ¿Y qué otro concepto empieza a surgir con los distintos sistemas productivos que hay dentro de todo el país? Es la escalabilidad. El sistema de control tiene que ser partidario desde un proceso pequeño hasta un proceso grande, como puede ser una planta minera, una planta de CQM, que también es importante el día de hoy, la minería no metálica con el litio, y llegar de un sistema pequeño hasta sistemas completamente distribuidos, donde va a ser importante la disponibilidad de la planta, pensando ya en conceptos de redundancia a nivel de servidor, de controladores, y eso empieza a surgir. Y ahí existe el concepto de alta disponibilidad. El rubro operativo es completamente importante, la disponibilidad del sistema de control, porque si el sistema de control no está disponible, no se genera producción. Finalmente eso es. Yo trabajé en una minera que tenía grabado el monto total que era cada hora detenida. Y es por eso que estas redes son distintas con respecto a IT o con cualquier otro rubro, sino que el ambiente OT es principal el tiempo de reacción en cuanto a falla o de recuperación en caso que las redes no estén disponibles o el mismo sistema de control. Con el concepto de disponibilidad también van a haber distintas topologías, como la redundancia. En el caso del sistema de control de Rockwell Automation existe la PRP, que finalmente es redundancia paralela, protocolos anillo. En el caso de Rockwell recibe el nombre de DLR, que es un anillo orientado a equipos de instrumentación o de control, y arquitectura simple como la estrella, que es desde un switch industrial. Otro concepto que van a ver
que forma parte de los DCS es el SCADA y que cumpla con ciertas normativas. Una de ellas es la ISA 100, donde establece primero escalas de colores, como pueden ver en la imagen de la derecha, ver que sean escalas de grises para entender si el motor, si un equipo está funcionando o está detenido, para hacer seguimientos de alarma. Si una alarma surge dentro del SCADA o dentro de esta plataforma de visualización, va a ser un recuadro rojo. Por lo tanto, esta escala de grises permitiría fácilmente la detección de alarma. Y también establece los distintos niveles de operación, partiendo por una imagen que se ve la planta completa, llegando hasta el faceplate, el concepto que vimos anteriormente, donde el operador, valga la redundancia, va a operar los equipos. Esta imagen es netamente para que tengan un concepto práctico de lo que hace un SCADA. El SCADA es la imagen que ustedes pueden ver en la parte central de la diapositiva, donde, bueno, no sé si... Sí. En la parte central pueden ver un molino. Y eso, si ustedes piensan que esta imagen es un computador, el molino se estaría representando de este tamaño. Pero en terreno es un equipo que puede llegar a un diámetro de 7 metros, 8 metros, un molino SAC, pero el operador lo ve netamente en una pantalla. Y él, si le hace clic a ese molino, va a salir el faceplate que le permite partir o parar ese molino que está en terreno. Eso es lo que hace la automatización. Unifica un sistema de control para que el operador, valga la redundancia, pueda operar el sistema productivo. Este es un ejemplo completamente práctico de lo que hace un DCS y su librería. En el caso de Rockwell Automation, estas son librerías del DCS, que recibe el nombre de Plan PX, y estas librerías de objetos también conversan a nivel de programación. Rockwell tiene unos controladores específicos para el DCS, que son los controladores de proceso, y que vienen con estas librerías prediseñadas, que ya nos vamos a ver el típico ladder que van a interactuar con cada uno de los PLC, sino que ya van a ver bloques prediseñados. El que pueden ver acá es un bloque motor. Aquí está configurado un molino SAC de forma simple. Ese bloque motor ve las alarmas de un molino, ve ciertas variables como puede ser la velocidad del variador de frecuencia, paradas de emergencia, el modo si es que están local, remoto, todo eso está dentro de estas librerías, las cuales ya no tienen que ser necesariamente un ladder, y nosotros sentarnos a pensar cómo llevarlo de la mano con la filosofía de control, sino que ya viene prediseñado y que tú lo puedes replicar a lo largo de todo el sistema de control. Y un ejemplo de equipos que se encargan de tomar entrada y salida de terreno son los equipos que se ven acá en la imagen, que estas son entradas y salidas distribuidas, son distintas a un PLC o a un controlador porque netamente se encarga de cablear entrada y salida y enviársela a un controlador para que éste pueda interactuar en terreno. Esas son las distintas topologías que ustedes pueden ocupar específicamente con este equipo, pero se va a representar con otros equipos Rockwell, que son la topología estrella, la más simple, anillo, que ya permite tolerar una falla. Recordemos que un anillo, si yo pierdo comunicación por un tramo, puedo continuar por el otro. Topología lineal y PRP, que es en el caso de plantas que necesitan mayor disponibilidad, y completamente equipos redundantes. Muchas gracias. Mucho.